¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy abordaremos un tema relacionado al aparato cardiovascular, el cual, como ya lo vieron en el título, es insuficiencia cardíaca. Iremos definiendo conceptos básicos para que esto sea más entendible y nos podamos ir relacionando propiamente con el tema. Primero que vamos a hacer, vamos a definir insuficiencia cardíaca. Y entonces, como definición, nos dice que insuficiencia cardíaca se define bien. Esa es nuestra definición de insuficiencia cardíaca. Dato importante, debe tener 3 características nuestra definición de insuficiencia cardíaca. Nos dice que es un estado fisiopatológico y clínico donde el corazón es incapaz de aportar la sangre necesaria. Esta es una característica donde el corazón es incapaz de aportar la sangre necesaria, que existe un remodelado desadaptativo del miocardio, es desadaptativo, y que puede terminar en una enfermedad como hipertensión, diabetes o alguna valvulopatía. Son 3 características que debe de haber para que haya una insuficiencia cardíaca, o propiamente para definir insuficiencia cardíaca, no para que haya una insuficiencia cardíaca, para definir insuficiencia cardíaca. Quiere decir entonces que para cuando yo pregunto en el examen o que se defina la insuficiencia cardíaca, debe tener estas 3 características. ¿Sale? Bien. Hablando un poco acerca de la epidemiología, es decir, qué tan frecuente, digámoslo así, es la insuficiencia cardíaca. Hablando de epidemia, en la parte de la epidemia nos dice que aproximadamente el 2% de la población, es decir, aproximadamente 5.8 millones de personas en Estados Unidos padecen insuficiencia cardíaca. Propiamente es un índice un tanto alto, digámoslo de alguna manera. Asimismo, nos dice que al menos en España, el 6% de toda su población también tiene insuficiencia cardíaca, con una característica importante que la tomaremos en cuenta, que esta característica es que se genera después de los 40 años. ¿Sale? Epidemiológicamente, el 2% de la población, o al menos 5.8 millones de personas en Estados Unidos, padecen insuficiencia cardíaca. Y propiamente en España, el 6% de la población padece la insuficiencia cardíaca, y que vamos a tomar como una característica o un punto clave de partida de que los pacientes deben tener más de 40 años para poder sospechar de una insuficiencia cardíaca. Bien. Hablemos un poco de la etiología, de la causa de insuficiencia cardíaca. En la causa de insuficiencia cardíaca nos dice que en la causa de insuficiencia cardíaca, la primera causa de insuficiencia cardíaca, nuestra segunda causa de insuficiencia cardíaca, tenemos decir que pudo haber sufrido el paciente alguna, si no bien un infarto previo, propiamente pudo haber transcurrido por una isquemia transitoria, obviamente del miocardio a nivel cardíaco. Y nuestra causa número 3 es, esas son las 3 causas principales de una insuficiencia cardíaca: una cardiopatía hipertensiva, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada. Ya veremos cuál es cada una de ellas. Cardiopatía isquémica, vamos a poner un ejemplo: aquel paciente que ha sido hipertenso, que ha manejado tensiones arteriales, digámoslo de esta manera, elevadas por muchos años. A lo mejor el paciente ha sido hipertenso y ha tenido cifras de tensión arterial, o ha tenido hipertensión arterial por largo tiempo de evolución. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el corazón, de tanto bombear, en algún momento este corazón se va a hacer grandote, y obviamente eso me va a condicionar a una insuficiencia cardíaca. La segunda causa es una miocardiopatía isquémica. Lo que les comentaba, tenemos el corazón
y a lo mejor aquel paciente que ya previamente haya tenido un infarto o propiamente una isquemia transitoria. Recuerden que tenemos las coronarias y así es la irrigación de las coronarias. Imagínate que este pacientito en algún momento tuvo un infarto o tuvo una oclusión de una arteria coronaria, lo que hizo que se isquemizara toda esta zona, que propiamente disminuyera el riego sanguíneo acá. Por lo tanto, esta parte del corazón va a dejar de, digámoslo de esta manera, funcionar de manera adecuada. Eso le llamaremos una cardiopatía isquémica. Y bien, propiamente la miocardiopatía dilatada es aquella donde propiamente el ventrículo, como dice su nombre, el ventrículo se hace grandote, tenemos una dilatación del ventrículo. Un ejemplo de estos pacientes, por ejemplo, de una miocardiopatía dilatada, aquel paciente atleta de alto rendimiento. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes de atletas de alto rendimiento? Obviamente, por tanto ejercicio de este paciente, el cuerpo le demanda más oxígeno. ¿Por qué? Porque finalmente está haciendo más ejercicio o tiene actividad física. Por lo tanto, va a aumentar la contracción, la frecuencia cardíaca del corazón. Por lo tanto, en algún momento, por tanto ejercicio, porque el corazón finalmente también es un músculo y se ejercita, eso va a hacer que crezca el ventrículo y eso le llamaremos miocardiopatía dilatada. Bien, espero que hayan quedado claras las causas de insuficiencia cardíaca. Bien, vamos a, digámoslo de esta manera, a clasificar la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca propiamente la podemos dividir en dos fases, digámoslo de alguna manera. La clasificación, vamos a escoger otra letra, bien, la clasificación la haremos de dos maneras, la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. De esa manera vamos a dividir o a clasificar la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. Ahora vamos a ver las características de cada una de estas, propiamente de esta clasificación. Las características de una insuficiencia cardíaca aguda y las de la crónica propiamente. Bien. ¿Cuál es la característica o cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca aguda o se subclasifica? Porque teóricamente es una subclasificación. La insuficiencia cardíaca aguda se puede decir que tenemos o puede cursar el paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. Tenemos también que podemos tener en la aguda una insuficiencia cardíaca hipertensiva. Como comentábamos, los altos niveles o altas presiones. Después tendremos la insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar. También tendremos propiamente el shock cardiogénico, es decir, que compromete el aparato cardiovascular cardiogénico. Y también tenemos insuficiencia cardíaca con gasto elevado. Y también tenemos insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Son los tipos de insuficiencia cardíaca que vamos a poder tener en una insuficiencia cardíaca aguda. Insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensiva con edema agudo pulmonar, un choque cardiogénico propiamente, o shock cardiogénico, una insuficiencia cardíaca con gasto elevado, ahorita veremos qué es gasto, y una insuficiencia cardíaca ya sea propiamente derecha o izquierda. ¿Por qué decimos que es derecha o izquierda?
porque la insuficiencia cardíaca nos habla específicamente de los ventrículos. Por lo tanto, tendremos un ventrículo izquierdo, este es el izquierdo, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. A eso se refiere con insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Y en la crónica, las características de la insuficiencia cardíaca, en este caso crónica, tenemos que es insuficiencia cardíaca sin daño endotelial, es decir, que no ha afectado propiamente el tejido del corazón, endotelial. Tenemos también insuficiencia cardíaca con alteración estructural, es decir, que ya hay un remodelado ventricular, pero sin síntomas. No nos da propiamente síntomas. También tenemos insuficiencia cardíaca con síntomas relacionados al daño, obviamente, del endotelio, o propiamente al daño del corazón. Y también tenemos insuficiencia cardíaca con síntomas en reposo a pesar del tratamiento. Eso es como podemos clasificar la insuficiencia cardíaca crónica. Insuficiencia cardíaca sin daño endotelial, es decir, que a pesar del pase del tiempo no ha habido o no ha sufrido un cambio el corazón. Insuficiencia cardíaca con alteración estructural sin síntomas, es decir, ya se modificó la estructura de los ventrículos, tal vez ya tenemos unos ventrículos grandotes, pero no hay síntomas aún. Insuficiencia cardíaca con síntomas relacionados al daño, obviamente al daño del tejido cardiovascular, y propiamente insuficiencia cardíaca en reposo o con síntomas en reposo a pesar del tratamiento. Propiamente dice la literatura incluso que todo paciente que se detecta en esta etapa de la insuficiencia cardíaca con síntomas en reposo a pesar del tratamiento, teóricamente dice la literatura que cuando llegan a esta fase, a la fase 4, el pronóstico de vida máximo es de 1 año. Máximo de 1 año. Obviamente, pues no, nadie puede decir que no pueda alargarse más. Claro que puede alargarse su promedio de vida, pero tiene un promedio máximo de 1 año de vida. ¿Sale? 1 año. Puede ser más de 1 año, pero ese es el promedio, digámoslo de alguna manera. Bien, una vez que la clasificamos, vamos a ver la fisiopatología, pero antes de ver la fisiopatología, quiero destacar aquí que la insuficiencia cardíaca tiene una triada, la llamaremos triada clásica de insuficiencia cardíaca. Espero que ya tengan esto, ¿sale? Bien, entonces vamos a poder decir que tenemos una triada de la insuficiencia cardíaca. La triada consiste en fatiga, y propiamente, y edema. Son las 3 características de una insuficiencia cardíaca: tos, fatiga y edema. Sin embargo, no todos los pacientes que tengan tos, fatiga y edema van a tener insuficiencia cardíaca. Hay que tener criterios. De hecho, hay 3 criterios importantes diagnósticos. Ya estoy entrando en diagnósticos, pero ya veremos propiamente la fisiopatología. Pero para el diagnóstico, no vamos a ponerlo como diagnóstico. Tenemos 3 criterios para considerar insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿cuáles son esos 3 criterios? El primero: síndrome de insuficiencia cardíaca
síntomas, síntomas de insuficiencia cardíaca. Vamos a agregarlo aquí, síntomas de insuficiencia cardíaca. El segundo que tenemos son algo que llamamos datos de hipertensión aislada. ¿Qué es una hipertensión aislada? Es aquella que se aumenta solamente una cifra, ya sea la sistólica de la diastólica. Por ejemplo, podemos tener 160-70 o 180-80. Quiere decir que una de las dos se dispara, por eso es datos de hipertensión aislada. Y 3, mejoría de los síntomas con tratamiento de insuficiencia cardíaca. Obviamente, ¿no? Si le doy tratamiento de insuficiencia cardíaca y mejora, pues evidentemente estamos ante una insuficiencia cardíaca, ¿sale? Bien, ahora sí, propiamente vamos a pasar a la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Ya veremos propiamente en el tratamiento, que igual utilizaremos la ecografía. Bueno, pues vamos a ponerlo como diagnóstico, los criterios y obviamente la parte clínica. Pero hablando del tratamiento específicamente, vamos a ver. El tratamiento consiste propiamente los estudios, digámoslo de esa manera, a poder en este caso solicitar. Tenemos que son como de los más enteros que vamos a pedir. Sin embargo, también se realiza una con la finalidad de ver esa cardiomegalia que exista, ¿cierto? Y finalmente bien, ¿para qué me va a servir? Esto es el diagnóstico, Son métodos diagnósticos. Ahora sí, los métodos diagnósticos tenemos el ecocardiograma, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la resonancia magnética. Bien, hasta aquí vamos a dejar la primera parte. En la segunda parte explicaremos la fisiopatología propiamente de insuficiencia cardíaca.